asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Gerencia y Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades académicas, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Evaluación de Proyectos. Y como siempre nos acompaña nuestro experimentado ponente, el doctor Carlos Vargas. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Entonces, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a desarrollar este tema de evaluación de proyectos, pero antes que desarrollemos el tema propiamente, vamos a hacer un pequeño repaso de una metodología básica de todo proyecto de inversión, de cómo se formula el proyecto de inversión. Y ustedes han recibido ahí la metodología que está en resumen acá. Primero se inicia con un resumen ejecutivo, luego se pone la información de todo el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación que está concatenada en el conocimiento y en el tiempo y que tiene una estructura, pero digamos que al inicio se pone un documento que se escribe al final, que es el resumen ejecutivo, ¿no? Y después acá hay unas ideas de qué es lo que contiene más o menos qué parte de esta metodología estructurada. Entonces un resumen ejecutivo se dice que no puede tener más de 2 páginas, normalmente es una página el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo del proyecto del gas de Camisea tiene 5 páginas, y el gas de Camisea es uno de los proyectos más grandes del Perú, y no puede tener pues un proyecto de mediana envergadura 5 o 15 páginas de resumen ejecutivo, es una sola carilla nada más, ¿no? Y si amerita este resumen ejecutivo por lo extenso o complicado que puede ser el proyecto, podría tener 2 o 3 páginas, dependiendo, ¿no? El resumen ejecutivo del proyecto de factibilidad del Canal de Panamá tenía 11 páginas, y es el Canal de Panamá. Entonces, el resumen ejecutivo realmente es una página, pero debe contener más o menos lo siguiente, ¿no? Los aspectos relevantes del proyecto, descripción del proyecto, la realidad problemática, en un par de renglones nada más, aspectos de mercado, de producto, de tecnología, aspectos contractuales, inversión de financiamiento y resultados. Eso debe tener el resumen ejecutivo todo en una sola página. Y se dice que inclusive debe tener una cantidad de párrafos, una cantidad de líneas por párrafo, se debe usar más o menos un tipo de letra, etcétera, etcétera. Se estila más o menos para que todo pueda encontrarse todas las ideas en una sola página. Luego la información general del proyecto da cuenta de los generales, tanto de ley y comerciales del proyecto, como son el registro único de contribuyente, el nombre formal, el nombre legal y el nombre comercial también. Se da cuenta también sobre información del proyecto sobre algunos temas de propiedad intelectual, inscripción de logotipos, nivel de marca, etc. Y también se describen algunas estrategias, ¿no? Fundamentalmente aquellas que tienen que ver con costos, con el manejo del mercado y también con el tema de la tecnología. Luego hay una parte que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado, además de lo que estamos viendo acá, se incorpora el estudio de la vulnerabilidad del mercado. Normalmente el estudio del mercado siempre está orientado al estudio de la oferta, estudio de la demanda, estudio del balance, la competencia, ¿no? Pero el estudio de la vulnerabilidad viene a ser una parte relevante o importante en el estudio del mercado, la comparación de nuestros productos y los productos de la competencia en función a un mercado bastante competido, ¿no? Entonces hay algunas matrices que se pueden incorporar acá para poder determinar justamente el perfil del consumidor y el producto, como por ejemplo la matriz BCG, que determina qué tipo de producto es en función a si es que este es producto perro, producto incógnita, producto estrella, producto vaca, etc. Y normalmente esa información se da después de que nosotros conseguimos una estadística de información de participación en el mercado. Entonces, con eso estamos determinando qué tan vulnerable es nuestro producto en el mercado. El
análisis de la comercialización también es importante porque no determina solamente los canales de distribución, sino acá se está determinando qué piensa el consumidor en el momento que compra el producto, por qué está comprando el producto. El análisis de la comercialización. De qué manera podemos otorgar una política de crédito también, es el análisis de la comercialización. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos un producto y por el producto per se no se compra, sino por la necesidad de poder generar estatus, por ejemplo. Entonces, eso se hace en el análisis de comercialización. Después tenemos el estudio legal para ver la viabilidad, las cuestiones normativas, todo lo que es normativo, normalmente notarial, registral, etc. Es importantísimo. La afectación tributaria también, el impacto que tienen los tributos o los impuestos en el proyecto también es importante. La oportunidad con la cual estos se van a pagar también. Las consideraciones del crédito para el pago de los impuestos también es importante. El tema del registro de marcas también. Hay proyectos, por ejemplo, que por registro de marcas no son viables. Son factibles, pero no son viables. Entonces, este estudio es bastante relevante, ¿no? El estudio técnico es un estudio, como su nombre lo indica, bastante centrado en todos los aspectos tecnológicos que incorporan un valor agregado al producto o al servicio. De qué manera nosotros vamos a ubicarnos o localizarnos con el proyecto, cuál es el tamaño del proyecto, de qué envergadura tiene, cuál es el alcance que tiene este proyecto y el impacto que termina en los consumidores finales, quién es el verdadero consumidor y cuánto el impacto. Entonces, este estudio técnico está determinado por el tamaño, por la localización, la incorporación de la tecnología, los procesos los cuales se va a desarrollar o se va a concatenar toda esta fabricación de producto o la elaboración concatenada de las actividades que generan un servicio. Todo define el estudio técnico. Y hay aspectos también confidenciales dentro del estudio técnico, que son, por ejemplo, cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? Hay procesos o procedimientos o partes del proceso de una línea de producción donde es una parte confidencial, porque forma parte de un know-how propio. Entonces, esto forma parte también del estudio técnico. En esa parte se llama reserva tecnológica. La reserva tecnológica supone no divulgar, no propalar, no revelar algún, entre comillas, secreto que tiene el procedimiento productivo con el propósito de generar un producto terminado que no lo pueda copiar la competencia. Eso está normado y forma parte también de un estudio técnico. El estudio de la organización normalmente no se tomaba mucho en cuenta antes, quizás hace unos 10 años, no interesaba mucho el tema de la organización, pero ahora sí, la estructura de división del trabajo forma parte de un sistema de calificación para que pueda otorgar, por ejemplo, un financiamiento externo. Forma parte de la calificación, así como la responsabilidad social, el tema medioambiental forma parte de un componente importante en la calificación. El tema de la organización también, las personas naturales que se quieren asociar, las personas jurídicas que se quieren asociar, que se quieren consorciar, que quieren hacer una alianza estratégica, un consorcio de bancos, por ejemplo, están interesados en saber quiénes son las personas que van a conducir este proyecto, quiénes son las personas, cuál es el currículum, cuál es la hoja de vida, quiénes son los socios que van a conducir este proyecto de inversión que se va a evaluar. Entonces ahí redunda la importancia o la relevancia del estudio de la organización. La vez pasada estábamos comentando, inclusive en otro curso, que había un documento que se llama Due Diligence. El Due Diligence forma parte de los estudios de organización cuando estamos haciendo un proyecto de ingeniería, un proyecto terminado. Cuando ya tenemos contratos, cuando tenemos planos, cuando tenemos compras de terreno, cuando tenemos fichas registrales y se pone en marcha un proyecto de inversión. Entonces el documento de Due Diligence, que es en la práctica como si fuera una partida de nacimiento de la empresa hasta nuestros días, es una secuencia
cronológica de todas las actividades que ha desarrollado la empresa. Forma parte también del estudio de la organización. El estudio ambiental ya es bastante conocido, harto conocido, porque tiene ya inclusive una formalidad. Hay una manera como se presenta el estudio de impacto ambiental. Todo estudio de impacto ambiental tiene una metodología que, dependiendo de la organización que va a evaluar este proyecto, tiene diferentes formas de cómo se presenta. Pero en buena cuenta de lo que se trata es de dejar luego del proyecto el ambiente conforme se lo ha encontrado, o mejor si es posible, ¿no? Y para eso necesitamos un presupuesto, que es un presupuesto de actividad, y es un presupuesto también de desactividad. Activar un proyecto y desactivarlo, ¿no? Entonces, este estudio de impacto ambiental está implicando el ecosistema y el impacto ambiental propiamente. Y luego tenemos los estudios de responsabilidad social, que dependiendo quién está financiando, se exige, ¿no? Normalmente las empresas privadas no hacen un estudio de impacto social. La responsabilidad social empresarial viene a ser una cuestión añadida, agregada, ¿no? Pero si hacemos el comentario de que esto es negocio, hacer responsabilidad social empresarial no solamente es una parte inherente a la actividad económica, sino que también es negocio. Nosotros podemos incrementar rentabilidad haciendo responsabilidad social empresarial. Entonces ahora sí cabe el interés de los empresarios, de quienes ponen su dinero para hacer un emprendimiento. Y este tema hay que tomarlo de esa manera. No debe ser solamente una exigencia, sino debe ser parte de nuestra cultura, debe ser parte de una filosofía de trabajo, debe ser parte también de todo un sistema de responsabilidad empresarial. En todos estos lineamientos que ha dado la OIT y varias instituciones sobre gobierno corporativo o buen gobierno corporativo, el trabajo con transparencia, etc., hay diferentes metodologías de responsabilidad social incorporadas a proyectos. Cualquiera de esas es válida, pero se toman en cuenta muchas veces para un financiamiento barato. Aquella organización que no incorpora responsabilidad social empresarial también se va a financiar, pero se va a financiar con un dinero más caro. Aquella que impacte con un proyecto de responsabilidad social empresarial tendrá u obtendrá un dinero mucho más barato, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, redunda el asunto. Si yo tengo el manejo de la fuente de mi inversión o de la fuente de mi financiamiento, dineros caros, necesito flujos más altos para obtener utilidades. Pero si tengo dineros con costos más baratos, con los mismos flujos obtengo más utilidad. Después hay una parte de costos y gastos, ¿no? Costos y gastos o presupuesto. En esto se puede disponer, por ejemplo, el pronóstico de ventas. En un flujo de caja, como hemos visto ya en otra oportunidad, tenemos la parte de ingresos y la parte de egresos. La parte de ingresos es completamente incertidumbre. Y la parte de egresos es una certidumbre. Nosotros sí sabemos qué es lo que vamos a gastar. ¿Cómo va a ser la disposición del efectivo? Sabemos cómo se va a disponer. Es más, lo estamos cronológicamente programando. Hacemos la planificación del proyecto y luego hacemos la programación del proyecto. Porque todo proyecto de inversión primero se planifica y luego se programa. ¿No es cierto? Muy bien. En ambas partes sí sabemos cuántos van a ser los egresos. Lo conocemos. ¿Cuánto vamos a hacer de productos? Sabemos, lo programamos. ¿Cuánto vamos a pagarle a los proveedores? También tenemos compromisos de servicio de deuda. ¿Cuánto van a ser los gastos? ¿Cuántos van a ser los costos directos? ¿Cuántos van a ser los costos de ventas? ¿Cómo vamos a pautear la publicidad? Eso sí sabemos, todos los egresos los conocemos, ¿no? Y podemos advertir más o menos, dependiendo de la cantidad de ventas periódicas que tenga, cuánto de tributos voy a obtener. Inclusive con financiamiento puedo determinar también, de acuerdo a mi contrato de crédito, cómo va a ser la forma como voy a pagar al sistema, es decir, los servicios de deuda. Entonces, todo lo que hemos revisado en egresos, todo lo sabemos cuándo va a ser. Lo único que no sabemos es
¿cuándo vamos a vender? Eso no lo sabe nadie. Lo que configura un flujo de caja de incertidumbre. El flujo de caja de incertidumbre es cuando no sabemos si es que saldo, cuál es el nivel de confianza que tiene ese saldo después de restarle los egresos. Ingresos menos egresos tenemos saldos. Esos saldos no sabemos si se van a cumplir. Entonces tenemos un flujo de incertidumbre. Sin embargo, aun cuando nosotros hagamos un pronóstico de las ventas y determinemos más o menos algunos estudios técnicos, ¿no?, que vamos a ver acá esta tarde, lo más depurado quizás para poder determinar cuánto vamos a vender, siempre será un flujo de incertidumbre. ¿Cuándo se convierte este flujo de caja en un flujo de certidumbre? Es decir, si es incertidumbre, lo que no sé si se va a cumplir, ¿cómo será certidumbre? Certidumbre será cuando sí sé que se va a cumplir. Entonces, los flujos de caja de certidumbre se definen con contratos. Si yo tengo contratos que determinen cronológicamente las ventas en el tiempo, ese flujo se convierte en un flujo de certidumbre. La diferencia entre el flujo de incertidumbre y el flujo de certidumbre pueden ser hasta 4 o 5 puntos. Es decir, tengo un financiamiento de 1 millón con un flujo de certidumbre y mi costo de capital es 15%. Tengo la misma inversión de 1 millón en financiamiento, pero con un flujo de certidumbre, y el costo de capital puede llegar a 10%. El costo de capital es menor cada vez que los flujos son flujos de certidumbre. Entonces, antes de hacer algo sobre evaluación de proyectos, estamos viendo la metodología, cómo se formula un proyecto, cómo se presenta un proyecto. Entonces, primero vamos a ver de qué manera vamos a formular el proyecto y después cómo lo evaluamos. Entonces, para formular el proyecto tenemos que, con antelación, con anticipación, tratar de que este flujo final que se va a evaluar sea de certidumbre. Hay que intentar que sea de certidumbre. De repente tengo 4 o 5 productos y tengo 2 productos que son de incertidumbre, pero 3 productos que son de certidumbre. Eso es mucho mejor a tener 5 productos de incertidumbre. Es mucho mejor. Entonces, la idea es tratar de asegurar el flujo de caja con flujos de certidumbre. Y si los flujos de certidumbre lo son cuando tenemos compromisos contractuales, pues hay que generar contratos para asegurar esos ingresos en el flujo de caja. Eso es lo primero que tenemos que ver en el tema de costos y presupuestos. En el tema, por ejemplo, de los gastos de administración, estos gastos de administración, tanto los gastos de ventas, se están asumiendo como costos fijos. Son costos de operación. Gastos administrativos y gastos de ventas son costos de operación. Y lo asumimos como costo fijo solamente para el cálculo del punto de equilibrio, es decir, para calcular la cantidad de producción que tengo que hacer y vender en un periodo con el propósito de poder absorber estos gastos de operación, con el propósito de poder cubrir estos gastos. Es decir, con cuánto de ventas yo estoy cubriendo todos mis costos fijos y continúo compitiendo en el mercado. Y luego tenemos, por ejemplo, el cálculo de la depreciación y de la amortización. ¿En qué se diferencian la depreciación y la amortización? Sabiendo que los dos son desvalorización de activos. La depreciación y la amortización es desvalorización. Yo tengo un bien y lo comienzo a desvalorizar en el tiempo, se comienza a depreciar. Pero puede ser este bien tangible o intangible. Cuando es tangible, entonces hago la depreciación. Y cuando es un intangible, hago la amortización. Entonces, solamente es una cuestión semántica, pero es la desvalorización de un activo. Uno es un activo objetivo y el otro es un activo subjetivo. Luego hay que ver un tema estructural. Y aquí nos encontramos con el tema de la estructura de inversión y la estructura de financiamiento. Una estructura, cuando estamos hablando de estructuras, estamos hablando de la participación de un elemento en un todo. Cuando estamos hablando, esto es un tema estructural, significa que hay varios elementos que conforman un todo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, estructura ósea.
Es decir, tenemos huesos de las extremidades, huesos del tronco, huesos de la cabeza. Nosotros podríamos determinar claramente qué porcentaje son los huesos de la cabeza de todos los huesos del cuerpo humano. Podríamos decir, este es un porcentaje. Cuando estamos hablando que de este elemento, que son los elementos de los huesos de la cabeza, podemos dar un porcentaje de un todo, estamos diciendo que estamos estructurando. Y así tenemos pues diferentes tipos de estructuras, estructura molecular, por ejemplo, también, ¿no? Infraestructura como esta, por ejemplo. Nosotros podemos saber cuántos elementos verticales hay, cuántos elementos horizontales, cuántos elementos coplanares, como los techos, horizontales como las vigas, verticales como las columnas. Y podríamos decir qué porcentaje de columnas hay en toda esta habitación. Entonces estamos determinando una estructura, ¿no? Podemos determinar también, por ejemplo, los gerentes de área, los gerentes de línea, los mandos medios y el personal de staff, la gerencia y el directorio. Y en función a la cantidad de personas podemos estructurar organizacionalmente la empresa. Entonces esa es una estructura organizacional, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando también de estructuras. Cuando estamos hablando técnicamente y hablamos de estructura, estamos definiendo las partes de un todo, elementos que tienen una consecuencia, que son biunívocamente asequibles, pero que forman un todo. Si yo puedo disgregar a cada elemento y separarlo y definir el peso, la participación, la ponderación, el porcentaje de participación en este todo, eso es una estructura. Entonces, en inversiones tenemos estructuras también. Estructuras de inversión. Tenemos activos tangibles, activos intangibles, capital de trabajo. En eso voy a invertir. Yo podría definir en un activo tangible qué porcentaje de la inversión voy a hacer, 20%. En el activo intangible qué porcentaje voy a hacer, 50%. Y en el capital de trabajo, 30%. 20 más 50 más 30, ahí está el 100%. Lo mismo el financiamiento. Una estructura de financiamiento también define. En la estructura de financiamiento la empresa tiene recursos propios, participa. Los bancos participan con una parte del financiamiento. Los proveedores participan con otra parte, terceros participan, bolsa participa, etc. Todos los que participan en toda la inversión como fuente de financiamiento, puedo determinar también con qué porcentaje de dinero están entrando para la inversión total. Normalmente la estructura de inversión es muy distinta a la estructura de financiamiento. ¿De qué depende? Realmente depende de una conveniencia, de cuánto me convenga, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el tema de evaluación de un proyecto. Sino que estamos viendo primero la metodología de cómo se presenta un proyecto para ver qué es lo que contiene, qué partes son relevantes, y son las que justamente vamos a tocar ahora. Luego vemos el tema de los costos de capital, cuánto cuesta el dinero. Y el tema de cuánto cuesta el dinero, que es un tema financiero, que está en función al concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo. Esto ya lo hemos visto, hemos aprendido inclusive cómo calcular el costo del dinero. Cada persona tiene dinero y cada persona tiene que saber cuánto cuesta su dinero. ¿Cuánto cuesta su dinero? ¿No? Es más, yo puedo tener dinero de distintas procedencias, ¿no? Vamos a suponer, tengo un dinero que acabo de recibir, lo pongo en mi bolsillo izquierdo. Tengo otro dinero que acabo de recibir, lo pongo en mi bolsillo derecho. Tanto el dinero del bolsillo izquierdo como el dinero del bolsillo derecho es el mismo dinero. Vamos a suponer que tengo un billete de 100 soles. Tengo el mismo billete de 100 soles, pero económicamente hablando, financieramente hablando, son diferentes, son distintos, ¿correcto? Es decir, tengo 100 soles acá, 100 soles acá. Saco los dos 100 soles, son igualitos. Y tienen el mismo propósito, yo voy y compro con los 100 soles. Hay algo de 50 soles, doy 100 soles, me dan devuelto 50 soles más el activo. Listo, hice la contraprestación, pero esta contraprestación acaba de ser económica. Económica, es de resultado. Todo lo que es económico es de resultado, tajante, es de resultado. Lees el periódico, murió fulano de tal, economía. Das la vuelta a la página, un horóscopo. Finanzas. Lo que es futuro, estamos hablando de finanzas. Entonces, tajantemente tenemos dos líneas que tienen dos áreas diferentes. Pues, financieramente hablando, esos dos billetes de 100 soles son diferentes.
financieramente hablando. Y económicamente hablando son iguales. Económicamente hablando, los dos billetes de 100 soles van a ser 100 soles siempre. Financieramente hablando, cada vez que pasa el tiempo, se comienza a desvalorizar esos 100 soles. Pero, y aquí está el pero, los 100 soles del lado izquierdo se desvalorizan más rápido que los 100 soles del lado derecho. ¿Por qué? Porque los 100 soles del lado izquierdo tienen un costo de capital más alto que los 100 soles del lado derecho, que tiene un costo de capital más bajo. Entonces, si estamos hablando de que un proyecto de inversión no es un proyecto de inversión donde yo voy a determinar, invierto ahora, gano ahora y digo cuánto he ganado, cuánto he perdido ahora. No, invierto ahora y dentro de un tiempo que genere actividad económica, ¿correcto? Genera un producto donde hay un mercado que va a comprar el producto, va a reciclar ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de un tiempo yo voy a ver utilidades. Cuando estoy determinando el tiempo dentro de la actividad económica y cuando estoy determinando el costo del capital del dinero, entonces estoy hablando de un tema financiero. De tal manera que antes de poder empezar la evaluación de un proyecto tenemos que zanjar cosas económicas y cosas financieras, ¿correcto? Tenemos que hacer la determinación en costos. Entonces voy a hacer un cuadro que hicimos la vez pasada que tocamos este punto, pero solamente para poder recordar entre lo que es economía y entre lo que es finanzas, ¿no? Vamos a suponer que esto es la utilidad y esta es la rentabilidad. Utilidad y rentabilidad. Para empezar, ¿utilidad es igual a rentabilidad? No, no es igual. Si es que yo quisiera saber la utilidad desde el punto de vista económico, y acá voy a poner desde el punto de vista financiero, si yo quisiera saber las utilidades desde el punto de vista económico, ¿cómo determino una utilidad? Ha sido una pregunta. Para que no sea esto un monólogo. El señor que está al fondo levantando la mano. El proceso. La señorita que está acá adelante. ¿Cómo determinas las utilidades económicamente? Y recibes inmediatamente, correcto. Entonces, tú vendes algo en 100, te costó 80, ganaste 20, ¿no es cierto? Entonces, las utilidades se están determinando como las ventas menos los costos totales, ¿no es cierto? Yo tengo algo que vendo, teniendo en cuenta que es valor venta, ¿no? No estamos tocando acá precio de venta, sino valor venta. No le estamos incorporando el IGB porque el IGB no es de nosotros, es del Estado. Entonces el valor venta menos el costo total. En todo caso, las ventas, pero que no sean ventas netas, menos el costo total, tengo la utilidad. ¿Y cómo obtendré económicamente la rentabilidad? La rentabilidad. Económicamente hablando. Una rentabilidad. ¿Cuánto es algo rentable? Y para eso hicimos un pequeño ejercicio en ese momento. Dijimos, si yo estoy vendiendo en 100, me cuesta 80, gano 20. ¿Correcto? Yo vendo algo en 100, me cuesta 80, gano 20. Muy bien. Yo tengo entonces 20 entre 100, más o menos es 20%. Y tengo 20 entre 80, más o menos es 25%. ¿Cuál de los dos es rentabilidad? Económicamente hablando, no estamos tocando el tema financiero, sino economía. ¿Cuál de los dos es rentabilidad? La utilidad entre el costo, ¿cuál? Este es 1, este es 2. ¿Cuál es rentabilidad?
¿1 o 2? ¿2? Ah, bueno. ¿Tú qué dices? 1. ¿La señorita? Ya se pasaron la voz, creo. Caballero. Señor. Estamos definiendo cuál es la rentabilidad, la señorita de acá. Allá. Yo creo que lo dejamos, bueno, todos tienen que participar. La señorita, 1 o 2. 2. Al fin, la señorita del fondo. Vas arriba. 1. Acá. La señorita de allá. 2. Y el señor de allá al fondo. 2. Entonces tenemos acá 17 contra 4. Son 21. 21. Entonces, estamos hablando de que más o menos, si sacamos un porcentaje, el 25% dijo que era 2 y el 75% dijo que era 1 la rentabilidad. Estamos hablando de la rentabilidad económica, ¿no? El año 2003, 2004 y 2005 creo que sí, ¿no? Sí. Si no ha sido el año 2002, 2003 y 2004. Estaba trabajando para adscrito a Indecopi, haciendo planes de reestructuración patrimonial. El plan de reestructuración patrimonial es como si fuera un proyecto de inversión que haces de una empresa cuando la empresa está en situación de quiebra. Es hacer un proyecto de una empresa que ya está en marcha, pero para sacarla del mercado o para reflotarla, la empresa. Porque la empresa tiene falencia económica, etcétera, tiene problemas, ¿no? Muy bien. Y viendo este tema, encontré como una realidad. Las empresas estaban quebrando porque tenían sus gerentes dicotomías conceptuales. Inclusive en la universidad se había hecho una tesis, en la Universidad de Lima se había hecho una tesis sobre eso, sobre la dicotomía conceptual en los licenciados en administración. Había una tesis, y era una tesis de maestría, y se habían tomado como cerca de 400 y tantas empresas que estaban en la Cámara de Comercio como muestra. Es decir, de la población, el universo eran todas las empresas de la Cámara de Comercio, y la muestra eran como 400 empresas. Estas 400 empresas, casi el 77%, más del 70%, no me acuerdo el número, estaban con problemas en Indecopi, es decir, estaban a punto de quiebra. Y de ellas, el 65% de sus gerentes tenían dicotomías conceptuales. Es decir, confundían utilidad con rentabilidad, confundían eficiencia con eficacia, confundían cosas. Es como confundir negro con blanco, tú confundes. Es decir, eran daltónicos de la gerencia, estaban confusos y obviamente tomaban una decisión con un propósito y era con otro por su dicotomía conceptual, y era dramático el asunto. Y a partir de ahí, a partir de esa realidad, comenzaron a proliferar en el Perú las escuelas de negocio. ESAN, Centrum Católica, La Pacífico, todas. A partir de ahí la gente se interesó en saber. Bueno, ahí el porcentaje fue 60 y tantos %. Aquí estamos en casi 75% de dicotomía conceptual, porque la rentabilidad es 2, no es 1, es 2 la rentabilidad. Es decir, si yo quiero encontrar cuál es la rentabilidad de algo, serían las utilidades entre lo que me cuesta, las utilidades entre el costo total.
me cuesta. O lo que yo invierto en algo. Puede ser la rentabilidad económica, puede ser esto, utilidad neta entre inversión total o inversión inicial. Pero esta inversión, esta de acá, tiene que haber hecho posible esta utilidad que está acá. Esta inversión tiene que haber hecho posible la utilidad para que sea rentabilidad. ¿Correcto? Entonces, aquí, en esta fórmula, si yo tengo utilidad, que es esta, entre el costo total, este costo total me hizo posible esta utilidad. Porque sin el costo total no pude tener el producto para poder venderlo en B. ¿No es cierto? Entonces, la rentabilidad es esto, era 2. 4 de 17, ¿qué porcentaje será? Perdón, 4 de 21, ¿no? Pero más o menos es un poco menos del 25%. Entonces, estas dicotomías conceptuales como profesionales no deben existir. No debe ser, no puedes confundir algo tan elemental como una rentabilidad. Si el fin último de una organización, es decir, lo primero que está pensando una empresa es en hacer rentabilizar su inversión, eso es lo primero que tiene que hacer. Lo que vamos a ver en la evaluación de un proyecto es la rentabilización de una inversión, pero desde el punto de vista financiero. ¿Correcto? Es decir, considerando el concepto del valor del dinero en el tiempo. Ahora, ¿cómo será esto en el tema financiero? ¿Cuáles serán las utilidades en el tema financiero? Acá será el valor actual neto. El valor actual neto. Todos los flujos futuros traídos al valor presente, descontados a un costo de capital. Ese es el valor actual neto. Y la rentabilidad financiera, ¿cuál será? La tasa interna, no es el TIR, es la TIR, pues la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Cualquier tasa interna de retorno, hay como 3, 4 tasas internas de retorno. Pero si nosotros decimos tasa interna de retorno, ya es suficiente. El resto ya es un tema ya más especialista, ¿no? Porque hay tasa interna de retorno de valor inicial, de valor final, tasa interna de retorno media y tasa interna de retorno lineal como esta, ¿no? Entonces, hablemos de tasa interna de retorno, nada más. Entonces, acá tenemos dos ámbitos, el ámbito económico y el ámbito financiero. ¿Y cómo vamos a medir tanto las utilidades como la rentabilidad desde el punto de vista tanto económico como financiero? Económico, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, cotidianamente lo hacemos siempre. Pero cuando tenemos una inversión hoy y vamos a generar un know-how, es decir, un valor agregado, tenemos un conocimiento de una actividad productiva, y que esto lo vamos a elucidar en el tiempo, tenemos que hacer entonces evaluación financiera. Los evaluadores por excelencia, hay más, pero los que son por excelencia son el valor actual neto como utilidad y la tasa interna de retorno como rentabilidad. Y luego hay un tema de servicio de deuda. Hay un tema de servicio de deuda. En el servicio de deuda hay que hacer manejo de tasas. ¿Cómo se manejan las tasas? ¿Cómo manejamos normalmente las tasas, ¿no? Entonces tenemos una tasa efectiva anual, que parte de ahí todo. Pero también tenemos una tasa de costo efectiva anual, que es la tasa real que te va a cobrar el sistema por el encargo de su dinero, para que tú puedas invertir su dinero y lo puedas rentabilizar, ¿no es cierto? Entonces, estas tasas, dependiendo la cantidad, es decir, qué tan alta, qué tan baja sea la tasa, está en función al riesgo que tú tienes de poder pagar. Una persona jurídica que financia con un banco y el banco le da una tasa bastante baja, es porque su riesgo es bajo. Pero si esta entidad financiera le da una tasa alta, es porque su riesgo es alto. ¿No es cierto? Es así de simple. Tan es así que cuando tú financias por primera vez con el sistema o con un banco, digamos, tu tasa inicia alta. Pero conforme ya se van conociendo y vas cumpliendo y tienes un récord crediticio, tienes un score y además tienes una trayectoria en el sistema, tu tasa comienza a bajar porque tu riesgo comienza a disminuir. ¿No es cierto? Ese es claro. Entonces, para hacer los servicios de deuda, nosotros deberíamos conocer cómo se trabajan estas tasas. Yo puedo tener, por ejemplo, un proyecto de inversión cuyos flujos son flujos anuales, ¿no? Pero eso es
realmente pocos proyectos de inversión. Normalmente los flujos de los proyectos de inversión pueden ser trimestrales, pueden ser bimestrales, pueden ser mensuales. Y hay proyectos de inversión dentro de una empresa que ya está en marcha, como por ejemplo, hago un proyecto voy a implementar una estrategia, una estrategia de penetración de mercado, ¿correcto? Me voy a lanzar a un nuevo mercado y voy a hacer inversión en publicidad para lanzarme a un nuevo mercado, ¿correcto? Pero ese flujo que yo le voy a tomar contacto, le voy a llevar el pulso, le voy a poner un termómetro, va a ser semanal. Cada semana yo voy a ver resultados. Entonces, el flujo corriente, flujo de caja, tiene que tener periodos semanales. Entonces, esa tasa del costo del capital que tú vas a poner para poder generar este proyecto de penetración de mercado, tiene que ser una tasa semanal para que puedas tú equipararla con la evaluación periódica, que es una semana. Si tú vas a poner un proyecto de inversión, una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero tú la vas a evaluar en el tiempo, mensualmente, el costo del capital de ese dinero tiene que ser mensual, ¿correcto? Si tú vas a poner una plata, vamos a suponer, no sé, pues en ropa, pones un dinero en ropa, muy bien. En ropa se mide cada trimestre, porque es por temporada. El factor de temporalidad y también el factor de tendencia y el factor de estacionalidad definen los periodos. Entonces, yo voy a invertir en ropa, muy bien. En ropa tengo trimestres, lo tengo claro porque conozco el negocio. Tengo trimestres. Si son trimestres, la tasa que yo tengo que hacer la evaluación es una tasa trimestral. La tasa del costo del capital es trimestral, para poder generar lo que se llama servicio de deuda. Ese tema, ¿cómo voy a pagar? Trimestralmente, porque voy a evaluar trimestralmente. Entonces, si tengo una tasa anual, la tengo que convertir a una tasa trimestral. La convierto a una tasa trimestral, ¿correcto? Entonces, y eso tiene unas fórmulas de matemática financiera. Esas fórmulas de matemática financiera hay que aprenderlas, hay que saber hacer lo que se llama conversión de tasas. En contabilidad normalmente hay un curso que se llama matemática financiera, ¿no? Y lo llevamos todo el ciclo de matemática financiera. Y nos demanda más o menos de repente un par de semanas la conversión de tasas. Y hay que hacer ejercicios, y hay unas fórmulas un poco tediosas, etcétera, ¿no? Pero es sencillo porque Eliyahu Goldratt nos mencionaba siempre la teoría de lo obvio. La teoría de lo obvio es que las cosas son obvias, sino que no te das cuenta. Pero son obvias, ¿no? Y algo como tan simple como eso, y nadie se dio cuenta, pero es obvio. Claro, cuando tú ya sabes las cosas, es obvio, pero mientras que no las sabes, tienes que practicar, ¿no? Así que vamos a practicar aquí, a ver un toque. Las tasas pueden ser tasas nominales o tasas efectivas. Una tasa nominal o una tasa efectiva. Correcto, vamos a empezar por ahí. Normalmente cuando nosotros estamos financiándonos con proveedores, los proveedores trabajan tasas nominales. Generalmente los proveedores operativos, los proveedores de operación, aquellos proveedores que nos están dando los insumos para hacer un producto terminado, trabajan con tasas nominales. Una tasa nominal es una tasa que yo la puedo multiplicar y dividir, para no poner ninguna fórmula. Yo soy enemigo de la fórmula. Yo quiero saber una fórmula, la deduzco, pero no me acuerdo de una fórmula, salvo la de Pitágoras, que es más conocido. Pero la tasa nominal es una tasa que la puedo multiplicar y dividir como si fuera un acordeón. Por ejemplo, si tengo una tasa nominal anual de 12%, ¿cuánto será la tasa nominal mensual? Entonces yo digo, 12%, ¿cuántos meses hay en un año? 12. 12 entre 12, 1%. Ya está. Si tengo una tasa nominal mensual de 1%, ¿cuánto será la tasa nominal trimestral? 3%. ¿No es cierto? Si tengo una tasa nominal anual de 8%, ¿cuánto será la tasa nominal semestral? ¿Cómo se dice? Tengo una tasa nominal anual de 8%.
la tasa nominal semestral, ¿cuánto es? Digo, ¿cuántos semestres hay en un año? 2 semestres. 8 entre 2, 4%. ¿No es cierto? Esa es la más sencilla, ¿no? Ahora una más tranquila. Si tengo una tasa nominal anual de 10%, ¿cuánto será la tasa nominal bimestral? Ese es más tranca, yo no lo puedo hacer mentalmente porque tengo 10% de cuántos bimestres hay en un año. 6. 10 entre 6. 10 entre 6 son 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Eso es. Si tengo una tasa nominal mensual de 1%, ¿cuánto será la tasa nominal cuatrimestral? Tengo una tasa nominal mensual de 1%. La tasa nominal cuatrimestral tendría que saber cuántos meses hay en un cuatrimestre. 4. 1 por 4, 4%. ¿No es cierto? Entonces, esa tasa yo la puedo partir, la puedo multiplicar y dividir, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una tasa nominal trimestral de 3%, ¿cuánto será la tasa nominal anual? 12%, ¿correcto? 12%. Si tengo una tasa nominal mensual de 10%, ¿cuánto será la tasa nominal diaria? 10% entre 30, porque son 30 días. Claro, hay días que traen, hay meses, perdón, que traen 30 días, otros 31, un mes que trae 28, ¿no? Pero financieramente hablando son 30 días. O sea, es como el año son 360 días. Capitales de movilidad internacional, banco de fuera, 365, ¿no? Pero acá 360 días, ¿no es cierto? Entonces, las tasas nominales son las tasas más sencillas, se multiplican y se dividen, ¿no? El comerciante normalmente dice, ¿a qué tasa le voy a cobrar? Mira, 2% mensual, no tiene problemas, 2% mensual. ¿Cuántos meses vas a tener el plata? ¿Cuántos meses te voy a dar, no sé, un contrato de concesión? ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses, muy bien, son 6%. Porque te cobra 2% nominal mensual. Por 3 meses, 6%. Y no se hacen líos, no se hace problema. Pero el sistema financiero no. El sistema financiero trabaja con tasas efectivas. Y ahí sí se complica el asunto, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo complican el asunto? Por cobrarte más. Y como es un poco más complicado, dice, pucha, mientras que calcula ya sí, ¿dónde firmo? Listo, y te cobro más. Entonces, esas son tasas efectivas. Chequea. Si yo tengo una tasa efectiva anual de 12%, esa tasa efectiva anual de 12%, yo la quiero convertir en una tasa efectiva mensual. ¿Cómo hago para convertirla en una tasa efectiva mensual? Tasa efectiva mensual. Y ahí tengo que incorporar este factor del valor del dinero en el tiempo. El factor del valor del dinero en el tiempo es igual a 1 más I a la N. 1 más I a la N. Ese es el factor del concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Correcto? Estamos haciendo todo lo concerniente a cómo se formula el proyecto con el propósito de ver después cómo se evalúa. 1 más I a la N. Entonces, este factor tiene que estar presente siempre en la conversión de tasas de una tasa efectiva. Tiene que estar ahí. Pero tiene un pequeño truco, porque eso no es un secreto, no es un cálculo, es una fórmula, no, es un truco. Vamos a llamarle un truco, tiene un pequeño truco. Si yo quiero convertir una tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual, hago esto. 1 más I, ¿cuánto es I? 0.12. 0.12, porque tengo que ponerlo en números reales, ¿no es cierto? 1 más 0.12 a la 1/12. A la 1/12. ¿Por qué? Porque digo, en un año, ¿cuántos meses hay? En un año hay 12 meses. A la 1/12. Y para que salga en términos porcentuales, menos 1.
Entonces pongo 1 más 0.12 a la 1/12 menos 1. Eso va a ser una tasa efectiva mensual. Si yo tengo una tasa efectiva anual de 10%, quiero convertirla en una tasa efectiva bimestral. 1 más 0.1 a la ¿cuánto? Bimestral. En un año, ¿cuántos bimestres hay? 6 menos 1. En un año hay 6 bimestres. ¿Correcto? Otra. Si yo tengo una tasa efectiva anual de 8%, yo quiero pasarla a una tasa efectiva trimestral. 1 más 0.08 a la ¿cuánto? A la siguiente que está al fondo. ¿A la cuánto será? Sí. A la 1/4 menos 1. ¿Por qué? Porque digo, en un año, ¿cuántos trimestres hay? En un año hay 4 trimestres. Otra. Si yo tengo una tasa efectiva semestral del 6%, quiero calcular una tasa efectiva mensual. 1 más 0.06 a la ¿cuánto? Mensual. A la 1 entre 6. ¿Por qué 6? 2. Tengo una tasa efectiva semestral. Una tasa de semestre, ¿correcto? Una tasa de semestre es una tasa de 6 meses, ¿no es cierto? Yo quiero una tasa efectiva mensual. Tengo una tasa de 6 meses. Quiero una tasa de 1 mes. El razonamiento es este. En un semestre, ¿cuántos meses hay? 1/6. ¿Correcto? Un es el numerador. En un semestre, ¿cuántos denominador meses hay? 1/6. ¿Está bien? Esta de cajón con G dice: si tengo una tasa efectiva bimestral de 2%, quiero cambiar a una tasa efectiva diaria. 1 más 0.02 a la ¿cuánto? 11 centavos. 11 centavos. Ah, esa es. 1 entre 7, no hay forma. A ver, tengo una tasa efectiva bimestral, quiero una tasa efectiva diaria. Entonces digo, en un bimestre, ¿cuántos días hay? 60 días. 60 menos 1. Le agarraste el truco, porque es un truco nada más. ¿Está bien? Otro. Tengo una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero una tasa efectiva mensual. 1 más 0.04 a la ¿cuánto? El señor que está acá. ¿A la cuánto? Una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero pasarla a una tasa efectiva mensual. Por acá. Proyecto de factibilidad del Canal de Panamá tenía 11 páginas. Y es el Canal de Panamá. Entonces, el resumen ejecutivo realmente es una página, pero debe contener más o menos lo siguiente, ¿no? Los aspectos relevantes del proyecto, descripción del proyecto,
la realidad problemática, en un par de renglones nada más, aspectos de mercado, de producto, de tecnología, aspectos contractuales, inversiones, financiamiento y resultados. Eso debe tener el resumen ejecutivo todo en una sola página. Y se dice que inclusive debe tener una cantidad de párrafos, una cantidad de líneas por párrafo, se debe usar más o menos un tipo de letra, etcétera, etcétera. Se estila más o menos para que todo pueda encontrarse todas las ideas en una sola página. Luego la información general del proyecto da cuenta de los generales, tanto de ley y comerciales del proyecto, como son el registro único de contribuyente, el nombre formal, el nombre legal y el nombre comercial también. Se da cuenta también sobre información del proyecto sobre algunos temas de propiedad intelectual, inscripción de logotipos, nivel de marca, etc. Y también se escriben algunos. Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Gerencia y Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades académicas, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Evaluación de Proyectos. Y como siempre nos acompaña nuestro experimentado ponente, el doctor Carlos Vargas. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Entonces, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a desarrollar este tema de evaluación de proyectos, pero antes que desarrollemos el tema propiamente, vamos a hacer un pequeño repaso de una metodología básica de todo proyecto de inversión, de cómo estamos determinando qué tan vulnerable es nuestro producto en el mercado. El análisis de la comercialización también es importante porque no determina solamente los canales de distribución, sino acá se está determinando qué piensa el consumidor en el momento que compra el producto, por qué está comprando el producto. El análisis de la comercialización. De qué manera podemos otorgar una política de crédito también, es el análisis de la comercialización. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos un producto y por el producto per se no se compra, sino por la necesidad de poder generar estatus, por ejemplo. Entonces, eso se hace en el análisis de comercialización. Después tenemos el estudio legal para ver la viabilidad, las cuestiones normativas, todo lo que es normativo, normalmente notarial, registral, etc. Es importantísimo. La afectación tributaria también, el impacto que tienen los tributos o los impuestos en el proyecto también es importante. La oportunidad con la cual estos se van a pagar también. Las consideraciones del crédito para el pago de los impuestos también es importante. Unas estrategias, ¿no? Fundamentalmente aquellas que tienen que ver con costos, con el manejo del mercado y también con el tema de la tecnología. Luego hay una parte que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado, además de lo que estamos viendo acá, se incorpora el estudio de la vulnerabilidad del mercado. Normalmente el estudio del mercado siempre está orientado al estudio de la oferta, estudio de la demanda, estudio del balance, la competencia, ¿no? Pero el estudio de la vulnerabilidad viene a ser una parte relevante o importante en el estudio del mercado, la comparación de nuestros productos y los productos de la competencia en función a un mercado bastante competido, ¿no? Entonces hay algunas matrices que se pueden incorporar acá para poder determinar justamente el perfil del consumidor y el producto, como por ejemplo la matriz BCG, que determina qué tipo de producto es en función a si es que este es producto perro, producto incógnita, producto estrella, producto vaca, etc. Y normalmente esa información se da después de que nosotros concebimos una estadística de información de participación en el mercado. Entonces,
Con eso se formula el proyecto de inversión. Y ustedes han recibido ahí la metodología que está en resumen acá. Primero se inicia con un resumen ejecutivo, luego se pone la información de todo el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación que está concatenada en el conocimiento y en el tiempo y que tiene una estructura. Pero digamos que al inicio se pone un documento que se escribe al final, que es el resumen ejecutivo, ¿no? Y después acá hay unas ideas de qué es lo que contiene más o menos qué parte de esta metodología estructurada. Entonces, un resumen ejecutivo se dice que no puede tener más de 2 páginas. Normalmente es una página el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo del proyecto del gas de Camisea tiene 5 páginas y es el gas de Camisea, uno de los proyectos más grandes del Perú. Y no puede tener pues un proyecto de mediana envergadura, 5 o 15 páginas de resumen ejecutivo. Es una sola carilla nada más, ¿no? Y si amerita este resumen ejecutivo por lo extenso o complicado que puede ser el proyecto, podría tener 2 o 3 páginas, dependiendo, ¿no? El resumen ejecutivo del